Bien, entonces, lo que decía, y yo lo que hice fue retomar lo que vos estabas diciendo, Virginia, y agregué una cosa más, que digamos, lo valioso del lenguaje corporal y que a veces esta virtualidad nos limita, Sí. y también lo ligué con esto de la propuesta escrita, donde es muy difícil justamente comunicar a través del lenguaje corporal, y que ahí tenemos que utilizar muchísimo el tema de la descripción para dejar en claro, por lo menos, por dónde va. Es decir, si nosotros queremos hablar de nuestra corporeidad en la propuesta escrita, hay que tratar de dejarlo lo más claro posible. Es decir, si fuéramos a describir, por ejemplo, esta canción Juego, que es lo que vamos a enseñarles a los nenes, debiéramos tratar de ser lo más ajustados posibles a describir esa situación que queremos generar. ¿Por qué? Porque nosotros en la lectura no vamos a poder ver esos movimientos de las manos, tenemos que describirlos. ¿Sí? Claro. Y Entonces, es difícil hacerlo. Siendo, o sea, es ser, por eso tenemos que buscar la precisión en nuestra escritura, ¿sí? Tiene que ser lo más precisa, clara y concisa a la vez posible, y directa. No irnos por las ramas, pero explicar claramente qué queremos decir, porque es la manera en que nosotros mismos vamos a poder entender qué es lo que quisimos hacer o cómo quisimos hacerlo, y el otro también va a poder entenderlo, ¿sí? Es porque no sabemos qué es o cómo se hace, ¿sí? Así que realmente tiene que ver con eso también. Se me había muerto la batería, por eso me desaparecí, pero bueno, ahí volví. Bien, y ahora, Enrique, ¿qué es lo que vas a compartir? Está silenciado, profe. estaba hablando solo, como loco malo. Sí. Esto que acabo de compartir en pantalla se corresponde con la propuesta pensada de uno de los videos que les habíamos compartido de las compañeras del año pasado, y para los que ustedes habían pensado en criterios de análisis. Se nos ocurría con Virginia que podíamos, mientras ustedes tienen la posibilidad de ir haciendo las entrevistas, eso va a suceder en el curso de la semana próxima, ir analizando como estudio de caso una de las actividades, cómo la escribieron, cómo la pensaron las estudiantes, y de alguna manera ir viendo si en esta escritura hay correspondencia. Una de las propuestas que les habíamos subido Sí. entre los contenidos, las actividades, los propósitos, ver qué es lo que pasa ahí, porque, o sea, ustedes piensen que ya dentro de muy poquitito van a tener que hacer su planificación, y es bueno mirar en qué acierta el otro y en qué no está tan acertado para poder analizarlo y repetir los aciertos y evitar los errores, ¿verdad? Entonces, para eso es el estudio de caso, ¿no es cierto? Para aprender en cabeza ajena, diría mi abuela, pero se trata de eso, de ver cómo hace el otro y ver qué sacamos, qué aprendemos de ahí, ¿sí? Y la primera regla es la coherencia. O sea, si nosotros anunciamos tal contenido y tal, que pretendemos lograr tal propósito, bueno, eso tiene que verse reflejado en la actividad. Si en la actividad ni aparece el contenido, ni se plantea algo que pueda tener que ver con cómo lograr ese propósito, quiere decir que hay algo que está mal. O le erramos al propósito y al contenido, o le erramos a la actividad. Hay que ver cómo hacemos para compatibilizarlo, para que sean coherentes estas cuestiones, ¿verdad? No sirve enunciar un bonito propósito y después que ni aparezca en la actividad, o que ni se pueda hacer con la actividad. Bien, una Tiene de que las ser cosas coherente. que yo quiero dejar claro acá es que nosotros ofrecemos para analizar este caso con todo respeto a el trabajo realizado por las compañeras, ¿sí?
Es decir, tomamos como caso lo que ellas planificaron y vamos a encontrarle los pros y los contras, pero no con ánimo de desplumarlas, digamos, de pelarles el cuero, como se suele decir en el campo, sino que es para que nos sirva justamente de caso, y como dice Virginia, decía la abuela de Virginia, aprender en cabeza ajena, ¿no? Es decir, aprender de estas cuestiones, ver en sus aciertos y sus desaciertos, o bien cuestiones que se les pasó por alto, y en todo caso estaría buenísimo que pudiéramos a su vez ver esto mismo reflejado en el video, es decir, cómo lo que pensaron puede o no tener una coherencia, y cómo eso con el video. Como tenemos problemas para reproducir videos, disculpen, para reproducir videos mediante este medio, recuerden que está el video disponible en el aula virtual como para que lo puedan volver a ver. No sé si lo habrán descargado, pero si lo pudieron descargar, vuelvan sobre el video y vuelvan a mirarlo con otros ojos después de esta clase, ¿sí? Les recomendamos porque nos parece que es interesante lo que se puede sacar de ahí. Y sobre todo tengan en cuenta la dificultad que implica la escritura, chicas. La dificultad que implica la escritura. Porque tal vez entre lo escrito y lo pensado por estas compañeras haya habido no digo un abismo, pero sí una distancia grande. Igualmente a ustedes les puede llegar a pasar lo mismo, que piensen algo excelente y después les cueste muchísimo plasmarlo en la escritura, ¿sí? Entonces, siempre hay que pensar en eso, ¿sí? Entre lo que pensamos y lo que logramos escribir hay una distancia, entre lo que escribimos y lo que vamos a hacer efectivamente, hay otra distancia más. O sea, nada es directo, digamos, todo tiene mediaciones, ¿sí? Bien, justamente hace un ratito, en la entrada anterior, Romina daba cuenta que a ella le costaba ponerle palabras a determinada, o describir de determinada manera lo que le sucedía, pero que cuando lo tuvo que poner en acto, se le hizo más fácil. Bueno, esto hay a quienes le va a pasar, como le pasó a Romina, y hay gente que le va a pasar al revés, capaz que, como decía recién Virginia, lo puede escribir muy bien, puede ser una descripción muy bonita, pero cuando lo tiene que pasar por su propio cuerpo y proponerle a otras y otros pasarlo por su propio cuerpo y por su propia cabeza, se le dificulte. Bueno, como esto es un aprendizaje que le lleva toda su vida profesional, es decir, lo que vamos a tratar de ser es exigentes en un grado razonable, pero les vamos a pedir que ustedes sean a sí mismos exigentes con ustedes mismas para lograr sacar lo mejor posible, ¿sí? Y permanentemente ir tomando nota, registro de las cosas, de las dificultades que tienen, para que podamos, entre todos y todas, ir encontrando soluciones a esas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, profe, a mí no me sale cómo describir los movimientos. ¿Me das una mano? Bueno, encantado. Es decir, en la medida, no es que le vamos a escribir la propuesta, les podemos tirar una soga, ¿sí? Darles un aporte. Cuando se quedaron sin combustible, por ahí las ayudamos con unas gotitas de combustible para que sigan y encuentren ustedes la posibilidad de generar su propio combustible. Pero digo, ahora vamos a mirar esto y como recomendación vayan tomando nota de las dificultades que a ustedes se le van presentando en el proceso de escritura para que podamos operar sobre esas dificultades y encontrar alguna salida que nos permita avanzar. Bien, no sé, Virginia, ¿te parece que arranque desde la fundamentación o directamente desde la actividad? Podría ser
tal vez de algunos elementos de la fundamentación o directamente ir a la actividad, no sé. No, me parece bien que veamos algunos elementos de la fundamentación, básicamente ver Bien. la propuesta. Esto se me complica, disculpen que seguramente las estoy mareando, no me responde como yo quisiera. Acá está, a ver si puedo, ahí está, a ver si me da bolilla ahora. Como estoy desde el teléfono, Bueno, no puedo leer esta es mucho. una fundamentación, no tengas problema, yo lo leo. Una de las cosas que tenemos que aclarar acá, que esto es la unidad didáctica completa. Entonces, esta fundamentación es una fundamentación de toda la unidad didáctica, no solamente de matemática y lengua. Sin embargo, en este caso, entre los primeros que fundamentan es matemática y lengua en la educación inicial. Es decir, no nos vamos a detener a mirar los demás, pero nos interesa por ahí ver que han articulado un párrafo para hablar de, que sería el primero, dice, esta unidad didáctica está destinada para niños del jardín número 6 de Sala Amarilla de 4 años. Es un grupo de niños muy activo, dispuesto y predispuesto, reconocen todos los espacios del jardín y demuestran interés por todas las actividades que se les propone. Una cosa que no recuerdo si lo dice en alguna parte de la fundamentación, es que esto fue elaborado en pandemia para un grupo de niños y niñas que efectivamente las estudiantes nunca vieron. Esto les va a pasar algo similar a ustedes. Sería interesante que en la fundamentación, en alguna parte, cuando sitúan la propuesta, eso esté claro. Es decir, que la propuesta está destinada a estos niños, en este caso, del jardín número 6, la Sala Amarilla, posiblemente ustedes, qué sé yo, sea el jardín 23 o sea el 65, que son algunos de los jardines con los que vamos a trabajar en esta etapa, pero ustedes probablemente no van a ver a los niños en vivo. Ojalá tengamos la posibilidad de ver, aunque sea un video de los niños y las niñas, en tanto en cuanto los padres autoricen a que lo puedan hacer. Sería interesante que en la fundamentación se destine un párrafo muy pequeño, ¿sí? O un par de oraciones a decir que justamente esta propuesta es una propuesta pensada en esta situación, en este contexto particular, porque eso le da características particulares a la propuesta. Es decir, si no, estamos imaginando que estamos en una presencialidad que no está sucediendo, ¿sí? Eso fue una cuestión que el año pasado que costó mucho que quedara claro, incluso entre nosotros los profesores, es decir, en articulación, no terminaba de quedar claro para qué estábamos planificando, si era para la virtualidad o para una supuesta presencialidad que nunca llegó. Sería interesante que en la fundamentación eso quedara claro. Sí, sobre todo porque toda propuesta didáctica es una propuesta situada. O sea, si no, ¿para qué se hace un diagnóstico? ¿Para qué se plantea algo para un grupo en particular? ¿Sí? Porque si toda propuesta vale para cualquier grupo, para cualquier momento, para cualquier situación, y bueno, entonces no tiene sentido un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Estaríamos Bien. más o menos con el caso de los libros que se plantean en la editorial y dice actividad número 1, qué sé yo, y bueno, uno simplemente tendría que aplicar a cualquier grupo esa propuesta, y no es esa la idea, digamos. Bien. Una cosa que también nos interesa dejar, por lo menos visto, que aparezca en la fundamentación, es cuestiones que tienen que ver con el derecho al juego, ¿sí? Fíjense que acá es algo que se está citando. Por tal motivo nos proponemos trabajar mediante el juego, ya que el mismo cumple un rol importante, tanto como contenido y por ser un derecho.
más allá de que podamos discutir si esa oración tiene que ir ahí como está, o tiene que ir en otro lado, o si debe pertenecer a un punto y seguido, es decir, más allá de la cuestión formal, Sí. sí es interesante tener en cuenta que aquí se da lugar, en esta fundamentación, se le da lugar a decir que el juego es un derecho y que también es un contenido, que además lo dice nuestro diseño curricular. Y de hecho, acá se cita, hay una cita del diseño curricular de Ciudad de Buenos Aires, si mal no recuerdo, o no, provincia, debe ser, sí, Dirección General de Cultura y de Educación. Hay una cita específica de que habla, ¿no? El tema del juego como derecho de los niños. Eso es parte del marco teórico, chicas. Y en algún lugar tiene que aparecer. Como también pueden observar ustedes en este trabajo, que hay un párrafo donde se habla de la enseñanza de la matemática y otro párrafo que se habla sobre la lengua y la literatura en el nivel. Y las chicas citan algún marco teórico, ¿sí? Que acá no nos enteramos mucho de qué se trata, porque lo citaron con nota al pie, y lo lógico hubiera sido que eso estuviera citado al lado del texto, como lo estábamos explicando en la clase pasada. ¿Sí? Como estaba el texto que estaba más arriba, que estaba entre paréntesis y decía el autor o la institución, en este caso, que respalda este texto y la fecha en que fue hecho. Fíjense que acá aparece Diseño Curricular para la Educación Inicial 2007, resolución bla bla bla, pero eso debería haber estado acá. Yo lo estoy haciendo ver porque me estoy situando para ver la nota al pie, pero debería estar ahí agregado. Y eso debiera ser así, Enrique, por una cuestión sencilla. La planificación es un documento público, como les decíamos en el encuentro anterior. Es un documento público que lo puede solicitar no solamente el Consejo Provincial, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, bueno, ya me va a salir. Los encargados de ver el nivel, ¿cómo se llaman? No me sale la palabra. Bueno, sino también los padres que solicitasen ver la planificación, el por qué se está enseñando tal cosa, el por qué tal otra, y la dificultad de poner una cita al pie de página es, digamos, algo que tal vez el padre no sepa manejar. Entonces tiene que estar claro y evidente, y ser evidente para cualquiera que lea la planificación, de dónde sale esa cita que estamos dando, o ese aval teórico o que estamos proponiendo, ¿sí? En ese sentido, por eso es que es bueno poner ahí los datos a continuación de la cita, no en una nota al pie de abajo, ¿sí? Yo aquí lo agregué, lo que estaba como nota al pie, lo agregué acá, y de hecho, esta cita, como aparece, que tiene 3 o más renglones, debiera tener un margen mayor, así que debiéramos aumentar su margen izquierdo, al menos, de esta forma, y debiéramos hacerlo en un punto menor, como lo dice en el PowerPoint, ¿sí? Ustedes, esto está en un determinado cuerpo, si mal no recuerdo, esto está en cuerpo 12 debe estar, ¿no? Tendría que estar todo en cuerpo 11. Es decir, yo tendría que ponerlo en cuerpo 11. Un punto menor, como dice el PowerPoint que les ofrecimos el otro día. Pero esto es un detalle menor. Lo que a nosotros nos interesa, aproveché el caso porque justo daba para hacer una apreciación. Lo que nos interesa es que en esta fundamentación es posible ver que se está citando el marco teórico. Y eso es indispensable que aparezca. Tiene que estar en la fundamentación, citado adecuadamente el marco teórico. No es necesario que sean citas extensas, pueden ser citas breves. Hay que seleccionar muy bien la cita y tener claro por qué se usa esa cita. No sé si tienen alguna pregunta, chicas, hasta acá. No, profe. Bien. Vamos a pasar a los propósitos generales y los contenidos generales de la propuesta. Porque una de las características que
que tenemos en este Ateneo es que en general les proponemos que pongan propósitos y contenidos generales a continuación de la fundamentación, pero en cada actividad, si hay un propósito específico de la actividad y un contenido específico de la actividad, que podría ocurrir, que lo consignen ahí en la actividad, ya lo vamos a ver enseguida eso, porque a ustedes les va a permitir hacer una revisión más ajustada de que la actividad se está adecuando a los contenidos propuestos y a los propósitos que ustedes tienen para esa actividad. O sea, digamos, hay un ida y vuelta más sencillo. Nosotros, al tener la actividad con su propósito y su contenido en la misma página, les va a permitir hacer una revisión un poco más ajustada. Fíjense que acá habla de organizar la actividad, ofrecer situaciones de enseñanza que permitan enriquecer y ampliar los conocimientos matemáticos previos, y plantean crear un espacio de actividad matemático en la sala. Fíjense que hay propósitos de matemática y contenidos de matemática que hablan de explorar situaciones que afectan las colecciones, inicio en comparación de escritura numérica, comparar cantidades, comparar cantidades desde el punto de vista cuantitativo. Esos son contenidos de la matemática. Proponemos que sea así, que ustedes, por más que van a trabajar el campo articulado, después vamos a explicar un poquito más sobre eso, los propósitos de cada disciplina los pongan por separado, porque de esa manera van a poder explicitarlos mejor, ¿sí? Si no, van a quedar mezclados. Fíjense que a continuación están los propósitos de literatura y los contenidos de literatura. A continuación, los propósitos de ciencias sociales y ciencias naturales, y así sucesivamente, porque esta es una unidad didáctica. Están, si no todos, la mayoría de los campos dentro de la misma unidad didáctica. ¿Sí? Que es lo que le explicábamos en la clase pasada, que ustedes pueden planificar ya sea por unidad didáctica, por proyecto o por secuencia. Esta dupla eligió o les propusieron trabajar por unidad didáctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Se entiende bien entonces a qué me refiero? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a pasar directamente entonces ahora a las actividades, porque bueno, acá vienen de todas las áreas, los contenidos de los propósitos, y después empieza con las actividades de cada espacio, de cada campo. Nosotros vamos a saltar rápidamente a la actividad número 5, que es la primera de literatura y matemática. No tengo la posibilidad de ver cuánto tiempo nos va a cortar en unos 10 minutos. Estas chicas planificaron una unidad didáctica que estaba ligada al juego, básicamente. Y entonces, tanto de ciencias naturales y ciencias sociales como matemática y literatura abordaron contenidos ligados al juego, ¿sí? De una perspectiva de cada campo. Como habíamos explicado el otro día, la unidad didáctica nos permite pensar en un tema y luego ese tema desarrollarlo desde cada campo, ¿sí? Las chicas acá pensaron en el tema, que el tema era el juego, o los juegos que jugamos, algo así se llama la unidad didáctica. A ver dónde está, si aparece acá, no. Me parece que es los juegos tradicionales. O algo así, sí, bien. Lo que ahora vemos era lo que les adelantaba hace un momento, que les decía que nosotros promovemos que en las actividades que corresponden al campo de matemática y lengua y literatura, pongamos el propósito y el contenido que vamos a trabajar, o los propósitos, si hubiera más de uno, en cada actividad, para que quede explicitado
ahí nomás a mano, ¿sí? Ustedes cuando tienen que revisar, no tienen necesidad de volver casi hasta la fundamentación. ¿Me explico? Bien, fíjense que el propósito de matemática dice organizar la actividad para el intercambio de ideas, más allá de que estemos o no de acuerdo cómo está redactado este propósito pareciera que apunta a recopilar tal vez ideas previas, ¿sí? Organizar la actividad para el intercambio de ideas, capaz que apuntaría a eso. Y como contenido de matemática, la exploración de situaciones que afectan la transformación de colecciones. Pregunto, ¿a qué eje pertenece este contenido que proponen las estudiantes? A ver, si ustedes tienen idea. Hola, hola. No, profe, yo no sé. No, yo no sé. Bien. ¿Alguna que pueda hacer algún aporte? Romina reconoce que no sabe. A ver. No, profe, me suena algo conocido, así como que ya lo había escuchado antes, pero no me puedo acordar. Esto No sé cómo. corresponde al eje numeración, ¿sí? Dice, explorar situaciones que afectan a la transformación de una colección, repartir, quitar, avanzar, recolectar. Es decir, tiene que ver con, básicamente, cantidades. Después después que miremos la actividad, vamos a ver si efectivamente se trabaja el contenido que se dice que se va a trabajar y si el contenido trabajado digamos, se corresponde, o si hay algún contenido que se trabaje que acá no está nombrado, porque a veces puede ocurrir. Vamos a ver el propósito de lengua oral. Fíjense que estamos hablando de lengua oral. Dice, promover instancias de comunicación oral para que les niñes enriquezcan su lengua. Y el contenido de la lengua oral está enunciado como un propósito, y ahí hay algo para discutir, como una actividad donde disfruten de juegos folclóricos y se utiliza el lenguaje. Según le decíamos nosotros en la clase pasada, los contenidos de la lengua se enuncian en términos de prácticas. Acá, tal vez, el contenido debería ser disfrutar de juegos folclóricos o hablar y escuchar en el jardín, por ejemplo. Eso también es un contenido planteado desde prácticas, ¿sí? Eso está explicitado en el diseño curricular, es decir, que ustedes pueden consultar el diseño curricular y ver cómo están enunciados los contenidos, porque nosotros lo que les pedimos es que enuncien los contenidos de la manera que aparecen en el diseño curricular, ¿sí? Eso es lo que nosotros les pedimos. Cuando ustedes enuncian los contenidos, no enuncian como a ustedes se les da la gana. Hay que enunciarlos como está en el diseño curricular. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Como ustedes pueden ver acá, el tiempo está estipulado para la actividad en 20 minutos. Lo que hablábamos, que les decíamos que el tiempo era transversal. Bueno, aquí está pensado en 20 minutos. Habrá que ver si alcanza o no alcanza el tiempo, pero las chicas consignaron 20 minutos para la actividad. Les pido un segundito que conecto a la computadora cuando estoy quedando sin batería. Bien. Ahí estamos. Bien. Y a continuación se consignan los recursos que consisten en una carta, un tablero, bueno, ustedes lo pueden leer ahí, fichas, abanicos, tarjetas de pumas y leones, canasta, un dado. ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, profe. Bien. Como nos quedan casi 8 minutos, vamos a hacer un recorrido rapidito al inicio de la actividad y
después al volver vamos a discutir un poquito sobre esto. Bueno, en el inicio, como ustedes pueden ver, plantean saludar a los niños, contarles que les llegó una carta, y abren la carta, y en esa carta aparece un texto que consta de 4 estrofas, no, perdón, 4 versos. Tengo 4 patas, en mí te sientes, y de mí te levantas, ¿quién soy? Pregunto, ¿qué es esto que están proponiendo los estudiantes? ¿Una adivinanza? Una adivinanza, bien. Entonces, más adelante plantean, dice, bueno, chicos, ¿qué puede ser? ¿Qué puede haber acá en la sala de que tiene 4 patas? Busquemos, bla, bla, bla. ¿Qué será? Y van indagando hasta que, dice, una vez terminado esto, si los niños adivinan o no, le diremos que es la silla. Es decir, si los chicos adivinan o no adivinan, le van a decir que es la silla. Opiniones al respecto. A ver. Tendrían que haber esperado primero a que ellos, no sé, tiren alguna idea, a ver de qué era, y bueno, si después de un cierto tiempo no adivinan, o si ellos quieren que la señora les diga, ahí recién decirles que es así, desde mi punto de vista. Bien. Pregunta, ¿hay juego con la adivinanza? No, la forma que lo están proponiendo no veo una actitud lúdica por parte de ellas. Porque además también, si lo subí un poquito, el documento decía que los saludaban y directamente iba como a presentar lo de la adivinanza. Viste que dice, comenzamos la jornada, saludaremos a los niños y a las niñas y les comentaremos que nos llegó una carta, no sabemos de quién será. Como que ahí también estaría faltando esta parte que usted decía, profe, la descripción de los movimientos o qué actitud van a tener, como para también poder puntualizar o ver con más claridad desde dónde lo están proponiendo, digamos, y el cómo en realidad. Ajá. Bien. Bien. ¿Alguna otra opinión, chicas? ¿Algo para sumar a lo que dice Romina? Tal vez, profe, esto que hizo justamente Romina cuando estaba invitándonos a jugar, ¿no? Crear como cierto clima o espacio donde te den ganas de participar, ¿no? Esta actitud lúdica de, no sé, me imagino en una adivinanza como que generarles expectativas, o será esto, aquello, como ponerle un poquito más de énfasis. Bien. ¿Y qué cosa aprendimos porque ustedes recordarán, acá Romina suma que falta la ficción. Bien, bien. Bueno, ¿a qué te referís? Claro, como esto de que veíamos en unos foros anteriores, no me acuerdo la autora, creo que es Graciela Montes, esta de, bueno, a ver, ¿qué decimos cuando abrimos la puerta para jugar, no? ¿Desde dónde? Como decía la profe Virginia. Bueno, estos 2 deditos se convierten en una hormiga. Yo no dije estos 2 dedos van a ser una hormiga, sino esta hormiga va a empezar a caminar, entonces también nos trasladamos a ese otro mundo, ¿no? Y ese también es el permiso para jugar. Bueno, ¿esto es posible de que esos 2 deditos se conviertan en hormiga? Por ejemplo, esa carta, capaz que venía, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Dentro de una caja que puede ser un baúl de cartas antiguas, por ejemplo. Y no necesariamente tiene que tener un cartel que diga baúl de antiguo. Bien. Y no necesariamente tiene que ser decorado como un baúl antiguo, que podría serlo, que estaría buenísimo, pero además hay algo que está faltando acá de lo que hablamos en algún momento. ¿Qué le falta al inicio, antes del inicio de esta propuesta? ¿La convocatoria? La convocatoria, por un lado, y algo más. ¿Dónde sucede esto? ¿Nos enteramos dónde está sucediendo? Claro, sería como el escenario. El lugar donde se va a encontrar, en la sala, en la galería, en el patio. La ambientación, ¿sí? Que son criterios que ustedes mismas fueron agregando en el foro donde veíamos los criterios a tener en cuenta para analizar una propuesta didáctica, ¿sí? Entonces, esos criterios... Incluso, disculpe, profe, incluso me acuerdo que cuando vimos el video en uno de los encuentros anteriores, las chicas, las docentes aparecen sentadas.
Entonces quizás uno al leer la planificación se imagina que quizás van a estar, por ejemplo, digo, en este contexto de pandemia, y capaz que, por ejemplo, yo me imagino, bueno, la docente X va a estar parada con una predisposición mirando cerca de la cámara, y me acuerdo que en el video más bien están ellas dos sentadas, y como que se miran mucho y no están mirando hacia adelante. Entonces esto que vos decís también, profe, bueno, tiene que haber una descripción de la gestualidad, cómo le voy a hablar, si me acerco a la cámara o no, los distintos tonos de voz, que como vos decías también en el encuentro, la primera parte de este encuentro, es importante, pero también se carga de otros sentidos, ¿no? Bueno, entonces, esto, de hecho, hay algo más para decir acá. Lástima que Virginia no se puede conectar, que tiene que ver con cómo se enseña una adivinanza. Y nosotros, en la primera parte del año, en un encuentro, trabajamos con adivinanzas. Jugamos con adivinanzas. Yo las invito a recordar brevemente mientras volvemos, porque ahora se nos va a cortar, nos queda 1 minuto 14 de esta entrada. Cuando se nos corte vamos a volver a entrar, pero mientras tanto les dejo para que traten de recordar qué hicimos en ese encuentro en el que trabajamos con las adivinanzas. ¿Qué se propuso? ¿De qué charlamos ahí? Porque de hecho dejamos en claro algunas cosas ahí y que nos gustaría recuperar. Así que les propongo, yo ahora voy a cortar la sesión y volvemos a ingresar para ir charlando sobre esto, de cómo trabajar con las adivinanzas.